Continuamos estudiando el libro de Job We continue studying the book of Job, y hoy nos movemos hacia los capítulos 24 al 26. and today we move towards chapters 24 to 26. Desde el capítulo 23 del libro de Job Since chapter 23 y ahora entrando en el 24, and now going into 24, Job está expresando su problema más profundo. Job is expressing his deepest problem, ¿Cuál es? which is No saber qué es lo que Dios está haciendo. not knowing what God is doing. Esa es la queja del corazón de Job. That is Job's heart's complaint. ¿Por qué guarda silencio? Why is he staying quiet? Si Él es conocedor de mi vida y de mi corazón, If he knows my life and my heart, así como en ocasiones nos sentimos nosotros. just like we feel in occasions. Job hace un análisis de todo su entorno Job makes an analysis of all of his surrounding, y se pregunta, ¿por qué Dios guarda silencio? and he asks himself, why is God silent? Y nuevamente vamos a tomar algunos versículos como referencia, And again, we're going to take some verses as reference, pero es su compromiso leer el capítulo entero. but it's to your commitment to read the entire chapter. ¿Para qué? For what? Para que usted ratifique y entienda, So you can ratify and understand, pueda comprender aún mucho más and that you can understand even more lo que estamos estudiando. what we are studying. Cuando le digan que la Biblia dice, When you are told that the Bible says, vaya y asegúrese que eso es lo que dice. go and make sure that that's what it says, Y lea todo el concepto. and read the entire concept. Vamos a Job 24 y vamos a leer el verso 12. Let's go to Job 24, and we're going to read verse 12. Los versos que vamos a ver condensan toda esta conversación que está teniendo Job. The verses that we're going to see, they condense all of the conversation that we're having with Job. Job capítulo 24, Job chapter 24, el versículo 12. verse 12. Dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Job sigue analizando. Job keeps analyzing, ¿Qué es lo que pasa para que Dios guarde silencio? what is it that happens so that God stays silent? Él no está molesto con Dios. He's not mad at God. Muchos de nosotros, Many of us, cuando nos hallamos bajo mucha presión, when we find ourselves under a lot of pressure, manifestamos molestia con Dios. we manifest some type of anger towards God. ¿Cómo manifestamos molestia con Dios? How do we manifest anger towards God? Con desánimo. With discouragement. Nos desanimamos cuando Dios pone a prueba nuestra fe. We are discouraged when God puts our faith to the test. No porque en sí Dios ponga a prueba nuestra fe, Not because God puts our faith to the test itself, sino porque sobrepasa nuestra expectativa but because it surpasses our expectations. y nos lleva a momentos muy incómodos, And it takes us to very uncomfortable moments donde de alguna forma nuestros argumentos where in some way our arguments comienzan a señalar nuestra falta de conocimiento de Dios. they start to point out our lack of knowledge about God. Y a ninguno nos gusta lo desconocido, And nobody likes the unknown porque somos amantes de tener el control de las cosas. because we are lovers of having control of things. Y en lo desconocido, sencillamente no podemos tener el control de nada. And in the unknown, we simply cannot have control of anything. Leamos los versos 14 y 15. Let's read verses 14 to 15. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Job continúa describiendo Job continues to describe cómo los criminales atacan en la oscuridad. how criminals attack in darkness. Y parece que Dios no hace nada al respecto. And it seems like God doesn't do anything about it. Y entonces Job se enfrenta a la pregunta, So then Job faces the question, ¿por qué Dios demora la justicia? why does God delay justice? En cambio, los amigos de Job argumentan However, Job's friends, they argue
que Dios invariablemente castiga a los malvados en la vida. that God invariably punishes the wicked in this life. Pero Job entiende por todos los hechos que ve But Job understands, due to the facts that he sees, que es muy diferente lo que sucede. that is very different to what really happens. Eso está pasando en el capítulo 24. This is what's going on in chapter 24. Ahora, vayamos al capítulo 25. Now let's go to chapter 25. En capítulo 25 entra el terrible Bildad otra vez. In chapter 25, the terrible Bildad enters again En su última ronda, in his last round, nuevamente con sus argumentos calculadores y fríos. again with his calculative arguments and cold. Y tiene un discurso bastante breve, And he has a very brief speech, pero se basa en los mismos argumentos que ha traído siempre. but he bases on the same arguments that he's always brought. Leamos los versos 4 al 6. Let's read verses 4 to 6. Él le dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Mire, es bastante interesante que Bildad It is very interesting that Bildad, habla del hombre como un gusano, he speaks of man as a worm, cuando en toda la escritura when in the entire scripture, Dios nunca se refiere al hombre como un gusano. God never refers to man as a worm. La visión que tiene Dios del hombre The vision that God has of men es que aunque el hombre se enfrenta con grandes problemas, is that even though man faces great problems, porque le está dando la espalda a la luz y a la verdad, because they are turning their backs to light and to truth, sumergiéndose cada día más en el engaño y en la oscuridad, submerging themselves more into deception and darkness, cosechando de su propia iniquidad, reaping from their own iniquity, aunque todo esto pasa en el hombre, even though all of these things happen in men, Dios jamás lo trata como un gusano. God never treats him as a worm. Lo trata como una persona valiosa He treats them as a valuable person y como alguien profundamente amado por Dios, and as something very deeply loved by God, a quien Dios mismo está dispuesto a redimirlo de toda su maldad. who God himself is willing to redeem him from all of his wickedness. Pero mire la teología estrecha y fría de Bildad, But look at the narrow and cold theology of Bildad, una teología farisea. a very pharisaical theology. Es un gusano. It's a worm. Carece de todo sentido del conocimiento de Dios. It makes absolutely no sense of God's knowledge. Y en el capítulo 26, And in chapter 26, vamos al capítulo 26, let's go to chapter 26. Job en cierto sentido empieza a cerrar la conversación con sus amigos. In some sense, Job starts to end the conversation with his friends. De alguna forma él dice, ¿sabe qué? Colguemos el teléfono. In some way, he says, you know what, let's hang up the phone. Porque dice que no tiene sentido hablar con ustedes. Because he says, it makes no sense talking to you. Leamos los versos del 2 al 4. Let's read verses 2 to 4. Dice, respondiendo Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, o aquí hasta allí. ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Job, en cierto sentido, Job, in some sense, le está dando un elogio sarcástico. is giving them a sarcastic compliment. Y básicamente le está diciendo, usted no ayuda para nada. And he's basically saying, you guys don't help at all. Mucho verborrea, muchas palabras. Too many words. Y en este discurso And in this speech, vemos nuevamente cómo Job we see again how Job tiene un concepto muy elevado de Dios. has a very elevated concept of God. Aún en medio de todo el valle que ha estado atravesando, Even through the entire valley that he's been going through, Job mantiene un concepto nítido y elevado de Dios. he remains with a very tidy and elevated concept of God Como el creador. as the creator.
Él jamás ha dejado de contemplar la belleza de Dios He has never stopped contemplating the beauty of God en todo el testimonio de lo que lo rodea. in the entire testimony that surrounds him. Él es un hombre de admirable reflexión. He is a man of admirable reflection. Y eso es algo que nosotros deberíamos aprender cada día, And this is something that every one of us should learn every day, a reflexionar en la grandeza del Señor. to reflect on the greatness of God. Job ha llegado a una comprensión exquisita de Dios. Job has gotten to an exquisite comprehension of God. Nosotros tenemos la palabra, We have the word, pero él solamente tenía el testimonio de lo visual. but he only had the testimony of the visual. En lo visual tenemos mucho del testimonio de la obra de Dios. In the visual, we have a lot of the testimony of God's work. No lo hallamos porque andamos afanados y turbados. We cannot see it because we are eager and troubled. Es algo que deberíamos aprender más. It is something that we need to learn more. Él es un hombre de admirable reflexión. He is a man of admirable reflection. Job destaca la grandeza de Dios, Job highlights God's greatness, tal cual como él ha sido revelado en los cielos, just like how he's been revealed in the heavens, en su maravillosa creación. in his marvelous creation. Y aquí en todo esto And here, with all of this, nos estamos acercando poco a poco we are getting closer little by little a una parte básica en este libro. to a very basic part in this book, Una parte que es tocante con todos nosotros. a part that concerns to all of us, Y no es el sufrimiento. and it's not suffering. Podríamos pensar que este es el tema central del libro. We could think that this is the central topic of this book, Pensando que, bueno, pues si Job sufre, pues como que todos los cristianos también sufrimos. thinking that, well, if Job suffered, then all the Christians have to suffer. No, pues si Job sufrió, ¿cuánto no? Yo voy a sufrir. If Job suffered, then I'm going to suffer even more. Pero el sufrimiento no es el tema principal del libro de Job. But suffering is not the main topic of the book of Job. Detrás de todo Behind all of it, se encuentra la gran enseñanza you find the great teaching sobre el arrepentimiento. about repentance. Y el arrepentimiento es principal y fundamental para el Hijo de Dios. And, El arrepentimiento and repentance, es principalmente y fundamentalmente it is mainly and fundamentally para los hijos de Dios. for the children of God. Si usted se considera y entiende que usted ha sido llamado a ser un hijo de Dios, If you consider yourself and understand that you've been called to be a child of God, que usted ha sido adoptado en la familia de la fe, that you have been adopted in the family of faith, ¿cuántos se sienten adoptados en la familia de la fe? how many of you feel adopted in the family of faith? ¿Cuántos dicen yo soy hijo de Dios? How many of you can say, I'm a child of God? Bueno, si usted lo considera así, Well, if you consider it as so, el arrepentimiento repentance, es el calzado a vestir diariamente. it is our footwear for every day. A veces pensamos que el arrepentimiento Sometimes we think that repentance, es un paso que debe dar el incrédulo. it is a step that the unbeliever has to make. Cuando el incrédulo pecador se acerca a Dios, As if when the sinning unbeliever gets closer to God, ese es el que debe arrepentirse. he's the one that needs to repent. El arrepentimiento está para el nuevo convertido. Repentance is for the newly converted. Pero le invito a que notemos esto. But I want you to note this. Hechos 16:31. In Acts 16:31, Usted lo puede leer en su casa. you can read it at home. Pablo le dice al carcelero de Filipos Paul tells the jailer of Philippi, un versículo que a mí me encanta. a verse that I really love. Mi hermana, yo dije que todo lo podía leer en su casa. At home, sister. Mentiras. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. It says, believe in the Lord Jesus Christ and you and your house will be saved. Fíjese que Pablo no hace ninguna mención específica de arrepentimiento. You see that Paul does not make a specific mention of repentance. Aunque el arrepentimiento está incluido en la palabra creer, Even though repentance is included in the word believe, porque
Voy a creer que Cristo murió por mis pecados, because I'm going to believe that Jesus died for my sins que Él me perdona and that He forgave me, y es en Él que estoy creyendo. and it is in Him that I'm believing. El arrepentimiento está incluido en esa palabra de creer. Repentance is included in the word believing. Es algo lineal. It's something lineal. Cuando un pecador vuelve a Cristo por la fe, When a sinner turns to Christ by faith, es limpio y apartado del pecado. they are cleansed and turned away from sin. Sus pecados les son perdonados. Their sins are forgiven. Y entonces el pecador se aparta del pecado. So then the sinner turns away from sin. En el caso del libro de Hechos, In the case of the book of Acts, el carcelero probablemente se apartó de la idolatría que él tenía. the jailer probably turned away from the idolatry that he had. Y esa sería el arrepentimiento. And that would be the repentance. Pero el volverse a Cristo But turning to Christ, era el paso importante para el carcelero. it was the important step for the jailer. ¿Saben? Muchos de los que nos llamamos hijos de Dios, You know, many of those that call ourselves children of God, al igual que muchos de los perdidos, just like many of those that are lost, navegamos fácilmente en las aguas de la autosuficiencia. we easily navigate in the waters of self-sufficiency. Y escúcheme, esas terribles aguas de la autosuficiencia And listen, those terrible waters of self-sufficiency, siempre ahogan la vida eterna. they always drown eternal life. Es allí donde debemos salir, That is where we need to come out from, a la tierra del arrepentimiento, to the land of repentance, como vamos a ver en este libro. just like we're going to see in this book. La gran lección que Job va a comprender. The great lesson that Job is going to comprehend. Y vamos a ver con ella muchas ramas que brotan de esta autosuficiencia. And along with it, we're going to see a lot of branches that sprout of this self-sufficiency. Ahora, muchos, como vimos, Now, many, as we saw, entendemos el término de arrepentimiento we understand the term repentance como volverse del pecado. as turning away from sin. Pensamos y entendemos el arrepentimiento We think that the term repentance como dejar el pecado. as if it was saying to leave your sin. Y aunque arrepentirse del pecado And even though repenting from your sin y apartarse del pecado and separating yourself from sin, están ligados con el arrepentimiento, they are linked to repentance. no son el significado puntual They are not the actual meaning o el significado preciso de la palabra arrepentimiento. or the precise meaning of the word repentance. ¿Qué es entonces arrepentimiento? So then what is repentance? En la Biblia la palabra arrepentirse In the Bible, the word to repent, significa cambiar de opinión. it means a change of opinion. Apréndase esto. Learn this. Arrepentirse en la Biblia es cambiar de opinión. To repent in the Bible is to change your opinion. ¿Cuántos testarudos sabemos aquí? How many stubborn people are there here? ¿Se da cuenta que el arrepentimiento es para los hijos de Dios? Do you see that repentance is for the children of God? Dios nos está hablando, pero queremos así. God is speaking to us, but we want it this way. Dios sigue diciéndote, hey, aquí. God keeps saying, hey, it's over Y no, here. por acá. And I'm like, nope, over here. No quiero cambiar de pensamiento. I don't want to change my way of thinking. Esta es mi forma de pensar. This is my way of Y thinking. estoy muy orgulloso de lo limpio que yo pienso. And I'm very proud of how cleanly I think. Muchas ramas se desprenden de este punto. Many branches sprout from this point. Pero la palabra arrepentirse significa cambiar de opinión. But the word repentance means a change of opinion. Por eso el arrepentimiento bíblico tiene como resultado That is why the biblical repentance has as a result un cambio de acciones. a change of actions. Y es por eso que Pablo habla de esta forma. And that is why Paul speaks this way. Hagan obras dignas de arrepentimiento. Make or do deeds worthy of repentance. Lo dice en Hechos 26:20. He says it in Acts 26:20. Así que el arrepentimiento bíblico So the biblical repentance, al que Dios constantemente nos está llamando a cada uno de nosotros, the one that God is constantly calling us to, es a un cambio de mente. it is a change of mind.
Y ese cambio de mente resulta en un cambio de acción. And that change of mind results in a change of action. Por eso es que muchos viven frustrados en el cristianismo, That is why many live frustrated in Christianity, queriendo tener resultados en su vida cristiana wanting to have results in their Christian lives, y de una forma genuina. and in a genuine way. Yo me he encontrado allí, I've found myself there. Señor, pero tú conoces que deseo cambiar. Lord, but you know that I want to change. Intento una semana, I try a week, como las dietas. like diets. Siempre comienzo el lunes, I always start on Monday. pero no sé de qué lunes, pero el lunes voy a I comenzar. don't know which Monday, but I'll start on Monday. No sé de qué semana. I don't know which week. O empiezo el lunes y la termino el martes. Or you start on Monday and you finish on Tuesday. Y vive frustrado. And you live frustrated. Tiene un deseo genuino por cuidar su salud. You have a genuine desire to take care of your health. Tiene un deseo genuino por cambiar. You have a genuine desire to change. Pero empieza y no puede avanzar. But you start and you cannot advance. Y muchos viven vidas frustradas así, And many live frustrated lives like this, queriendo tener resultados en su vida cristiana, wanting to have results in their Christian lives, basándose en sus acciones, basing themselves in their actions, en lo que quiero hacer. in what they want to do. Quiero cambiar, I want to change. quiero cambiar. I want to change. Y luchen porque sin saber cómo, And they struggle, but because without even knowing, llegan una y otra vez al mismo lugar donde deben salir. they always get to that same place again and again where they should be coming out from. Y se preguntan por qué. And they ask themselves, why? ¿Le ha pasado? Has that happened to you? Oh, Señor, quiero cambiar esta área. Y vuelve otra vez. Lord, I want to change this area, but then I keep going back. ¿Le ha pasado? Has that happened to O a you? mí es el único que me pasa. Or is it just me? Tenga en cuenta, Keep in mind, sus acciones cambiarán cuando cambie su mente. your actions will change when you change your mind. Si nuestra mente sigue igual, If our mind continues the same, nuestras acciones siempre volverán al mismo lugar, our actions will always go back to the same place, al error, to error, al engaño, to deception, al autoengaño, to self-deception, pensando que usted ya está bien, thinking that you are already okay porque desea estar bien, because you desire to be okay, pero sus acciones señalan lo contrario, but your actions point out the opposite porque la mente sigue igual. because your mind continues the same. Por eso la Biblia es clara That is why the Bible is clear al llamarnos a renovar nuestra mente when calling us to renew our minds por medio de la palabra. through the word. Romanos 12:2. Romans 12:2. Mire, si la palabra no penetra en tu mente Look, if the word does not penetrate your mind y transforma tu pensar, and transforms your way of thinking, seguiremos intactos. we will remain intact. Cantando, orando, saltando, Singing, orando, praying, jumping, exaltando, exalting, ayunando, fasting, pero seguiremos igual, but we will remain the same, diciendo que creemos, saying that we believe, pero sin frutos de lo que hemos creído. but without the fruit of what we have believed. Miren, mis hermanos, todo lo creado por Dios es perfecto. Look, church, everything created by God is perfect. La ciencia hoy en día alcanza a identificar Science nowadays, they can get to identify algunas de las cosas que ya Dios nos ha dicho a través de su palabra. some of the things that God has already told us through His Word. Mire, anteriormente se creía que el cerebro humano Look, previously it was believed that the human brain, se desarrollaba hasta alguna parte de la infancia. it was developed during a certain part of childhood. Y cuando llegaba a la edad adulta era inmutable. And when they reached an adult age, it was immutable. En mi país tienen este dicho: In my country, they have this saying, loro viejo no aprende a hablar. an old parrot cannot learn to speak. De ahí viene ese dicho. That's where that saying comes from. Porque se creía que la mente evolucionaba
hasta la infancia. because they believed that the mind would evolve until childhood. Pero la neurociencia But neuroscience descubrió que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse they discovered that the brain has the capability to reorganize itself y formar nuevas conexiones neuronales. and to form new neural connections. Eso se llama neuroplasticidad That is what we call neuroplasticity. y puede modificar el cerebro, su propia estructura y funcionamiento And the brain can modify its structure and functionality mientras haya vida. while there's still life. Siempre podrá modificar su pensamiento, It will always be able to modify its way of thinking, lo que permite al cerebro adaptarse, which allows the brain to adapt, aprender to learn, y escúcheme muy bien, and listen very well, sanar. to heal. La ciencia habla de que el cerebro tiene la capacidad de sanar, Science says that the brain has the capability to heal, que es exactamente lo que hace la palabra de Dios. which is exactly what the Word of God does. Cuando Dios implanta su pensamiento en nuestra mente, When God implants His way of thinking in our mind, Él nos sana. He heals us. ¿De qué? Of what? De toda marca que nos hace estar lejanos y distantes de Dios. Of every mark that makes us be apart or far away from God. Todas esas áreas donde nosotros nos sentimos apartados de Dios All of those areas that make us feel far away from God, son áreas que necesitan ser envueltas por la palabra de Dios. those are areas that need to be covered by the Word of God. Cuando la palabra viene y arropa tu pensamiento en esas áreas, When the Word comes and covers your way of thinking in those areas, empieza la sanidad de la mente. that is where the healing of your mind starts. Y tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. And just like a man thinks, that's how he is. Dios procura el cambio y la transformación de nuestro entendimiento God wants the change of our understanding, para que a través de ese cambio nuestra vida pueda transformarse en su gloria. so that through that change, our lives can transform to His glory. Él busca sanar. He wants to heal us. ¿De qué? Of what? De toda marca que nos aleja de Él, Of every mark that strays us away from Him, de su voluntad of His will y de su propósito. and His purpose. Por eso es que, escúcheme, el arrepentimiento That is why repentance, son los zapatos diarios que un hijo de Dios debe vestir. they should be the daily footwear that a child of God should wear. ¿Cómo? How? Al permitir que su palabra le inunde, When allowing that His word floods them, cuando usted y yo permitimos que su palabra nos inunde diariamente. when you and I allow the word to flood us daily, Mire como lo dijo el salmista, look at how the psalmist said it. ¿con qué limpiará el joven su camino? How will the young man or woman clean their path? ¿Con qué guardará su camino? How will they keep their path? Con guardar su palabra. By keeping His word. Entonces, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios inunde nuestro pensamiento, So when we allow that the word of God would flood our way of thinking, que esa palabra comience a liderar nuestra forma de pensar, so that word could start leading our way of thinking, comienza el desarrollo de acciones nuevas. the development of new actions start. Es en ese orden, mis hermanos. It is in that order. En otro orden no funciona. In a different order, it does not work. Cuando usted busca tener buenas acciones When you seek to have good actions y luego pensar en su palabra, and then thinking in His word, no solo va a ser frustrante, it will not only be frustrating, sino desgastante. but also exhausting. Porque siempre usted terminará peleando con su propio yo. Because you will always end up fighting with yourself. Es que yo no soy así. I'm not like this. Dios sabe que a mí me cuesta. God knows that it's difficult for me. Yo soy así. I am like that. Es que yo soy peleón. Oh, I'm not feisty. Es que yo no me aguanto eso. I just can't handle that. Es que yo soy muy recto. It's because I'm very righteous. Es que yo soy muy bueno para todo, muy puntual. It is because I'm very good for everything, very punctual. Siempre terminará peleando con su propio yo You will always end up fighting yourself y despreciando la transformación gloriosa del pensamiento de Dios.
and belittling the transformation of God's glory. Pero cuando usted trabaja con la palabra, But when you work with the word en que ella sea su pensamiento, no el suyo, so that it becomes your thinking, not yours, al meditar en ella, when meditating in it, usted comienza a convencerse de lo que Dios dice que usted es. you start to convince yourself of what God says you are. Yo soy un hijo de Dios. I am a child of God. Yo no puedo pensar así. I cannot think this way. Y entonces empiezan a florecer obras nuevas. That's when new works start to flourish. De otra forma, siempre tendrá peleas con su propio yo. In any other way, you will always have battles with yourself. Por eso el arrepentimiento implica: That is why repentance implies debo reconocer que he estado pensando mal. I need to acknowledge that I've been thinking wrong. Y necesito comenzar a pensar correctamente de aquí hacia el futuro. And I need to start thinking correctly from here to the future. Pero si usted sigue luchando con querer siempre tener la razón, But if you keep battling with always wanting to be right, no habrá poder que lo saque de esos patrones. there is no power that can take you out of those patterns. Patrones de error. Patterns of error. Esos patrones que terminan siempre agobiando el corazón. Those patterns that always end up overwhelming your heart. Mire, la persona arrepentida Look, the repentant person recapacita sobre la forma que dice la palabra. they reconsider the way that the Bible speaks of. Dios dice esto en su palabra. God says this in His Word. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? What is it that I'm living? Dios dice que que el hombre vive así God says that man lives this way. porque estoy actuando así. So then why am I acting this way? Señor, ¿qué es lo que me estás hablando aquí? Lord, what are you speaking to me? Esa persona que vive en ese constante arrepentimiento, That person that lives in constant repentance, midiéndose frente a lo que Dios le habla, measuring themselves to what God is speaking, siempre encuentra un cambio de posición. they always find a change of position. Siempre. Always. Siempre encuentra el cambio de posición. They always find a change of position. Del conflicto a la paz. From conflict to peace. De la guerra a la victoria. From war to victory. Porque no es en mi pensamiento, Because it is not in my way of thinking, sino en su pensamiento. but in His way of thinking. Esa persona que vive en arrepentimiento es cambiada de posición. The person that lives in repentance is changed in position. Porque comienza a entender lo que Dios le está hablando Because they start to understand what God is speaking acerca del pecado, about sin, de la santidad, about holiness, de su voluntad. of His will. Y eso que Dios le está hablando And that God is speaking, lo empieza a conducir hacia la piedad. it starts to lead them to piety. Y en la piedad está la salvación. And salvation is in piety. Por todo esto es que con facilidad Because of this is that we easily confundimos remordimiento con arrepentimiento. confuse remorse with repentance. Mire, el remordimiento es solo un sentimiento de culpa. Look, remorse is just a feeling of guilt. Es totalmente diferente al arrepentimiento. It is completely different to repentance. Ese sentimiento de culpa That feeling of guilt que se causa al saber que ha realizado una mala acción that is caused by realizing that you've done a bad deed no sirve de mucho. there's not much use to it. Quizás ayuda a confrontar, It could help to confront yourself, pero el remordimiento no te ayuda a cambiar. but remorse does not help you change. Tenemos un caso muy claro en la Biblia. We have a very clear case in the Bible. Judas Iscariote, que había hecho, He did not repent of what he él did. le remordía la conciencia. He was remorsing, right, in his consciousness. Él supo Conscious. que había hecho mal, He knew that he did wrong, pero su mente nunca cambió. but his mind never changed. Por eso fue
y se ahorcó. That is why he went and hung himself, Porque nunca quiso escuchar a Jesús. because he never wanted to listen to Jesus. Él solo quería ver algo que lo convenciera. He just wanted to see something that would convince him. Siempre estuvo con Jesús buscando algo que lo convenciera a él de He Jesús. was always with Jesus, seeking something that would convince him of Jesus. ¿En qué? In what? En lo que él creía que debía ser el Salvador. In what he believed that the Savior should be like. Y como lo que vio no lo convenció, And because what he saw did not convince him, se negó a oír las palabras de Jesús he refused to listen to Jesus' words y no pudo cambiar. and he could not change. Se dio cuenta que estuvo mal. He realized that he was wrong. Tuvo remordimiento, He had remorse, pero el remordimiento nunca libera. but remorse never frees you. Lo único que libera al hombre es escuchar el perdón de Dios. The only thing that frees men is listening to God's forgiveness. Cuando vamos a él en arrepentimiento. When we come to him in repentance, Para que Judas pudiera arrepentirse, for Judas to repent, era necesario que él cambiara su forma de pensar. it was necessary for him to change his way of thinking. Justo lo que lo estaba acusando de traidor. Exactly what was accusing him of being a traitor. Era su forma de pensar. It was his way of thinking. Jesús no lo estaba acusando. Jesus was not accusing him. Jesús dijo lo que iba a suceder, Jesus was saying what was going to happen, pero él no quiso cambiar. but he didn't want to change. Y después esa misma mente lo acusaba y lo acusaba, eres el traidor. And then after, that same mind would accuse him, saying, you are the traitor. No quiso cambiar su mente. He didn't want to change his mind. Y esa fue la que lo llevó a ahorcarse. And that is what led him to hang himself. Lo que no quiso abandonar. What he did not want to abandon. El arrepentimiento está a diario para nosotros. Repentance is available daily for all of us, Para que por medio de su palabra so that through his word, podamos nutrir nuestra mente we can nourish our mind y podamos tener la fuerza de hacer, and we can have the strength to do, la fuerza de vivir, the strength to live, la fuerza de producir frutos dignos de arrepentimiento. the strength to produce fruit worthy of repentance. Tenga presente esto. Keep this in mind. El arrepentimiento busca cambiarte de posición Repentance seeks to change your position porque nos da lugar, because it gives us a place, ya que somos dirigidos conforme al que ve y conoce todas las cosas. because we are directed according to the one that sees and knows all things. Aquel que dice, yo sé los planes que tengo para contigo. The one that says, I know the plans I have for you. Son pensamientos de paz y no de mal. And they are thoughts of peace and not bad. ¿Por qué te sientes así? Why do you feel this way? Porque te falta arrepentirte. Because you are lacking repentance. Falta que cambies tu forma de pensar. You still need to change your way of thinking.